¿Lo vamos a recibir a él? Sí. Ya está con nosotros Jorge Pujol, como todos los jueves, para tratar un tema hoy también interesantísimo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos Jorge. días. Bien, buenos días. Tenemos que hablar de menopausia y obesidad. Sí, es un tema interesante porque en general las pacientes dicen, doctor, estoy en menopausia, o sea, como que es justificativo para engordar un poco o para no poder adelgazar tan fácil. Ajá. Y en realidad ¿Y no es así? no es así. O sea, hay que ubicarse, la mujer, desde la menarca, que es la primera menstruación, que empieza generalmente a los 12, 13 años, hasta los 50 años aproximadamente, tiene ciclos hormonales. Para que entiendan, los ciclos significan sub y baja de hormonas que tienen que ver con la condición de la mujer para poder procrear, o sea, la posibilidad de ovular y crear las condiciones necesarias para que se pueda fecundar un bebé en el útero y hacer producir, ¿no es cierto?, el embarazo y después el nacimiento de un bebé. Y ese sub y baja repercute. Todo ese proceso repercute. Las hormonas, el tejido adiposo siempre está jugando con las hormonas. El tejido adiposo, que nosotros antes consideramos que era una bolsa de grasa, en realidad no es así. Es un órgano que interactúa con las hormonas que el cuerpo tiene y las mujeres distribuyen su grasa en función de esas hormonas. Como una reserva. Es una reserva que hace a la supervivencia del ser humano, pero a su vez es una reserva energética que se puede modificar, por eso que las hormonas mandan. Cuando desaparece el proceso ovulatorio, o sea, ya se secan los ovarios y dejan de tener la posibilidad de hacer una ovulación, se llama menopausia. Normalmente se considera la menopausia una etapa final, y está mal dicho, porque en realidad, fíjate vos que desde el punto de vista del desarrollo profesional e intelectual de la mujer, la parte más exitosa de la mujer comienza con la menopausia. O sea, la mujer deja de tener sus ciclos hormonales y generalmente las mujeres más exitosas laboralmente y profesionalmente son las menopáusicas. Si vos nombrame 10 o 20 de las que realmente sobresalen en el mundo de la ciencia, en el trabajo, etc., la mayoría vas a ver que son menopáusicas porque es una etapa donde la mujer deja de tener ciclos. Claro, y deja de comienza tener a la fluctuación hormonal, la ¿no? fluctuación y empiezan a focalizarse mucho mejor. Por eso que se vuelven laboralmente muy competitivas y realmente algo que naturalmente las tenían con esa incomodidad ovulatoria, todos saben cómo es vivir un proceso ovulatorio menstrual, desaparece y bueno, y viene la competencia realmente muy exitosa de las mujeres. Por eso que es una etapa muy, muy buena, es una etapa positiva, pero obviamente cuando hablamos de obesidad, si esa mujer ha ido produciendo una obesidad en etapa ovulatoria, que es generalmente el crecimiento de colitas y brazos, cuando entra la menopausia, la obesidad cambia y deja de engordar la colita y los brazos y empiezan a engordar la pancita y la espalda. Entonces es otro tipo de distribución grasa que hay que saber que existe. De hecho, la mujer deja de tener esos ciclos y deja de tener protección cardíaca. A nivel cardiovascular, la obesidad femenina es de protección cardiovascular. Ahora, es más sencillo bajar, digamos, en la perimenopausia, en ese periodo previo a la menopausia, que cuando ya está asentada el proceso de la menopausia, porque todo está no sé si es un mito, o te dicen, en realidad podés bajar, pero va a costar mucho más porque se ralentiza todo. ¿Esto es así? No es tan así, es un mito, pero también es verdad que tiene que ver mucho con la psicología. ¿Cómo es? A ver. La menopausia normalmente era un proceso donde la mujer entraba en una sensación de que ya fue. Ajá. Porque culturalmente venía todo sometido a esa situación. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Somos una cultura donde, bueno, la mujer lamentablemente en una época era considerada solamente para procrear. De hecho, las reinas desaparecían cuando dejaban de poder tener menstruaciones. Es decir, había toda una cuestión cultural que hacía como que a la mujer se le acababa el proceso, digamos, vital. No es así para nada, estamos en una época totalmente distinta, entendemos mejor todo. Entonces, psicológicamente, cuando vos bajás un poco los decibeles, te sentís un poco depre, empezás a tener un poquito de autoestima baja, es más difícil producir un proceso de adelgazamiento. Entonces, y es verdad que hay toda una crisis hormonal en donde desaparecen ciertas hormonas y aparecen otras, o se estabiliza otra. Pero la buena noticia es la siguiente, es un mito, podés adelgazar tan bien como podías adelgazar antes o quizás mejor. Mirá vos. La mujer menopáusica
puede adelgazar fácil como el varón. O sea que cuando se compara un varón con una mujer, siempre es más difícil que la mujer adelgace. El varón, si entran los dos en competencia, el varón gana. Porque el varón puede adelgazar fácil, porque es una cuestión de suspender los almidones y listo. En cambio, la mujer tiene hormonas que por más que vos no comás, reservan las energías porque siempre piensan en el bebito, o sea, claro, en la preservación de la especie. Tal cual. Entonces esas 90.000 calorías que la mujer tiene en el bracito y la cola, siempre están difíciles de mantener. Doctor, en la menopausia eso desaparece. Pero por eso se escucha como una tortita y ya se me nota. Antes comía todo y no pasaba nada, ¿no? Siempre se escucha eso, de que ahora todo lo que como lo engordo. Bueno, en realidad siempre tenemos que tener en cuenta el famoso límite. El 85% de las mujeres tienen un límite donde el cuerpo a partir de ese momento comienza a producir reserva energética. Por ejemplo, si una mujer mide 1,55 m o 1,60 m, a partir de los 55, la que mide 1,55 m, o a partir de los 60 kilos, la que mide 1,60 m, comienza un proceso de archivo energético. Es decir, que si vos comes almidones, los guardás. Y para comer el almidón y que no pase eso, tenés que pesar menos de 55 o menos de 60. Es como si hoy viviera una frontera donde el cuerpo dice, a partir de ahora, almidón que entra, venga, me lo guardo, porque el almidón es una base energética muy valiosa. Siempre tenemos que pensar en nuestros antepasados. O sea, el ser humano es un animal que tiene la capacidad de comer, necesita comer hidratos de carbono todo el tiempo. Nuestra base alimentaria se basa en la presencia de hidratos de carbono. No es bueno que no estén los hidratos de carbono en la dieta. Todas estas dietas que fomentan la falta de hidratos de carbono es mala. Pero los hidratos, hay dos grupos. Los simples, que es la fruta, las verduras, y uno que se llaman complejos, que son los almidones. Es como si tuvieras 20 capacidades energéticas mucho más compensadas en el mismo volumen. Entonces el cuerpo, cuando ve ese hidrato, es como ver oro. ¡Fah! Me lo guardo y me lo quedo. O sea, es una sensación, una capacidad, se activa una cantidad enorme de hormonas que dicen, el almidón yo no lo tiro. Es decir, que la tostadita, la galleta o la pisita que te comes por debajo de tu rango, 60, 55, no pasa nada. Pero arriba de eso, se guarda. Hay que cuidarse más. Y hay que cuidarse mucho más, exacto. O sea, se puede bajar, pero tenemos que tener más recaudo. Pero tenés que tener más recaudo. ¿Y el cuerpo cambia? El cuerpo cambia. Empieza lo que se llama la cuadratura menopáusica. Todos vemos la figurita femenina porque las grasas estrogénicas de la etapa ovulatoria son más bien en el territorio estrogénico, que es entre el ombligo y la rodilla. Y cuando empieza la menopausia, esa tendencia ya empieza como a desaparecer, es muy leve, y empieza a aparecer la pancita. O sea, pierde la colita y empieza a haber más pancita como si fuera la obesidad masculina. Que nosotros decimos víscero abdominal. Es como un formato de cuerpo, ¿no? Es un formato de cuerpo. Entonces, nosotros vemos que las mujeres van perdiendo la figurita de lo que decimos la guitarrita, digamos, ¿cierto? A nivel antropométrico, donde esa grasita estrogénica ya no está tanto. Hay patologías, está la lipodistrofia estrogénica, son esas mujeres que sin querer hacen estructuras ginoideas muy exageradas, y eso es una enfermedad que tiene condiciones genéticas especiales y tiene una atención distinta, ¿de acuerdo? Son esas mujeres que ustedes habrán visto que tienen una gran dificultad para adelgazar y engordan muy fácilmente las colitas, cuando en realidad son flaquitas arriba. De hecho, adelgazan y ves que van bajando y se adelgaza la carita, se adelgaza el tronquito. Sin embargo, cuesta mucho que adelgacen, ¿no es cierto?, la región del glúteo, porque es la región donde se depositan esta grasa gobernada por los estrógenos. Bien. Pero esa condición la tiene un porcentaje muy pequeño de mujeres que tienen esta situación que se llama lipodistrofia, donde la medicina todavía está haciendo un poquito de agua y estamos trabajando mucho ese aspecto, y hay alternativas que se pueden usar con ciertos fármacos, pero bueno, es una cuestión muy compleja y específica. Ahora, hablando de alimentación, ¿qué no puede faltar en una mujer que tiene menopausia hoy? ¿Qué es lo que no puede faltar para que tenga equilibrio, a su vez energía, y también se pueda dar los gustos? A nivel de salud, lo más importante que vos decís que no puede faltar, la mujer en menopausia pierde condiciones de protección ósea y cardiovascular. Sí, osteoporosis y osteoporosis corazón. Y la enfermedad cardiovascular. Sí. Es decir, que a partir de la menopausia eso ya desaparece. Entonces tenés que tener un poco en cuenta
el tema de la osteoporosis. Para la osteoporosis algún día lo vamos a charlar bien, porque por ahí hay muchos mitos, pero lo importante en la osteoporosis es que la mujer tenga actividad física, sol, para que nos dé, y el consumo de proteínas. No es verdad que hay que estar comiendo queso todo el día, hay que tener cuidado con eso, porque a veces sin querer el mito de la osteoporosis y el consumo de lácteos llevan a que sin querer engorden mucho, porque están comiendo yogur y queso, que no es algo muy valioso desde el punto de vista para adelgazar. Y por otro lado, el riesgo cardiovascular ya desaparece. Mejor dicho, la protección cardiovascular desaparece, empieza el riesgo, se iguala con el varón. Entonces la mujer ahí tiene que saber qué hidratos comer, qué grasas empezar a bajar. Y la meta, yo voy a empezar a hablar ahora que empezamos el septiembre, que es un mes de la primavera, vamos a empezar a hablar de comidas directamente. Vamos a hablar con la chef cómo podemos empezar a coordinar y saber cómo es el desayuno, el almuerzo, y muchos mitos que en realidad se están cayendo porque estamos en una revolución en la obesidad. La obesidad está dejando de ser una enfermedad o una atención marginal y estética para integrarse a la medicina en un contexto mucho más complejo. Ya todos los médicos estamos involucrándonos en el tema, y entonces tenemos que saber que esto es mucho más sencillo de lo que parece, que sencillamente son normas, que no existe una salud, hay que tener cuidado con la obsesión por la comida saludable. Ya estamos en la crítica de que están hablando que hay tribus de dietas, los vegetarianos, los veganos, esto, lo otro, y esas cosas no existían antes. E invito a que tampoco existan a futuro. Tratemos de simplificar las cosas, las dietas tienen que ser algo mucho más armónico, accesible para la gente, de fácil acceso, y no meterse en ninguna tribu obsesiva porque siempre terminan mal en alguna cosa. Entonces, el buen mensaje es: la mujer menopáusica, bienvenida al mundo del éxito laboral, el éxito profesional. Es el momento más brillante de las mujeres, donde se les abre un camino de estabilidad psicoemocional, donde las hormonas se dejan de, como decimos en el campo, se dejan de joderlas, o sea, dejan de tener esos ciclos que las embroman tanto. Pero la alternativa de que en esta etapa hay que tener algunos cuidados con respecto al riesgo cardiovascular, y la dieta tiene que ser un poquito más exigida y casi equiparada con la de los varones. Perfecto. Pero no es verdad que la mujer no pueda adelgazar por la menopausia. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Nos espera un tocayo tuyo, así que gracias. Bueno, gracias, Jorge.